¿Qué tal? Su servidor Artemio Jiménez Rico. Hoy les voy a platicar de esta conferencia titulada Uso de recursos didácticos con apoyo de las TIC para un aprendizaje significativo, como parte del 24 Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Vamos a abordar estos 5 puntos en el desarrollo de esta conferencia. Como primer lugar, la introducción. Y en esta introducción es importante destacar que el docente debe adquirir diversas aptitudes y habilidades tecnológicas, así como incorporar a su práctica docente estrategias y recursos didácticos creativos que faciliten un aprendizaje significativo en los estudiantes. Por otro lado, de acuerdo con García Barrera 2016, es importante conseguir una adecuada y efectiva introducción de las TIC en el ámbito educativo, porque requiere modificar los métodos y estrategias tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, las TIC son un elemento necesario en este cambio de paradigma, que se centra en el trabajo del estudiante, pero también al mismo tiempo facilita que los docentes los integren en su modelo pedagógico como un elemento esencial para el logro de las competencias. En este sentido, el objetivo de este estudio sobre el cual estoy haciendo esta conferencia fue determinar si el uso de la herramienta NIRPUD como un recurso didáctico tecnológico tenía un impacto favorable significativo en el aprendizaje de los estudiantes de licenciatura en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Segundo punto, revisión de la literatura. Aquí es un breve puntos nada más, pero de manera general se abordó en dos apartados. El primero, el ASTIC y el aprendizaje significativo. En este apartado, pues se abordó algunas características de lo que son las TIC como una herramienta que mejoran la participación y motivación de los estudiantes, así como que favorecen el aprendizaje significativo y aumentan su desempeño. También se discutió sobre la incorporación de las TIC en el ámbito educativo como una forma de innovar de manera disruptiva, entre otros aspectos. También se abordó la aplicación IRPO, es decir, cuáles son sus características, en qué consiste y algunas de las actividades, por ejemplo, de las secciones interactivo NIRPO, algunas actividades didácticas de la sección de cuestionarios y juegos, así como las actividades didácticas de la sección de debates en NIRPO. Es decir, se trató de escribir de lo general, desde qué es hasta algunas aplicaciones que integran esta aplicación. Como punto número 3, datos y metodología. En primer lugar, los participantes fueron estudiantes de licenciatura de la División de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Los participantes estuvieron divididos en dos grupos. El grupo 401, que se le denominó experimental, con 31 estudiantes. El grupo 402, que se le denominó de control, con 36 estudiantes. Por lo tanto, la muestra total fue de 67 estudiantes. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario de 50 preguntas para evaluar un tema específico, el cual se aplicó mediante la plataforma de Campus Digital a todos. Las variables de estudio, hay dos variables nada más. Como variable independiente está la metodología, es decir, la didáctica en IRPUD y la didáctica tradicional, que más adelante explicaré. Y como variable dependiente está la calificación general de la evaluación del tema específico. Como parte del procedimiento de análisis de datos, pues bueno, en el grupo de control se abordó un tema específico mediante una didáctica tradicional de clase, es decir, mediante el material que se tenía normalmente desarrollado. Por el contrario, al grupo experimental se diseñó una secuencia didáctica utilizando la herramienta NIRPOD sobre el mismo tema específico que se abordó en el grupo de control. Después, a ambos grupos se les aplicó un cuestionario para evaluar dicho tema específico y todas las calificaciones se registraron en una base de datos en SPSS. Posteriormente se aplicó la prueba de Student para muestras independientes con el fin de comparar las calificaciones del tema evaluado
entre el grupo de control y el grupo experimental. Por tal motivo, la hipótesis de esta investigación, como tuvimos dos, la hipótesis nula, la cual indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las calificaciones de la evaluación del tema específico entre el grupo de control y el grupo experimental. Por el contrario, la hipótesis de investigación señala que sí existe una diferencia estadísticamente significativa. Por tal motivo, el diseño de la investigación, pues con base en las características que hemos mencionado anteriormente, pues es de un enfoque del tipo cuantitativo, con un alcance correlacional. El diseño de la investigación es de tipo cuasi experimental y transaccional, dado que los datos se recolectaron en un único momento. 4. Resultados empíricos. En los descriptivos, en el análisis descriptivo, pues aquí se hace la caracterización de la muestra por grupo de didáctica aplicada. Es decir, tenemos el grupo experimental con 31 estudiantes que representan el 46.3% de la muestra total, y en el grupo de control 36 estudiantes que representan el 53.7% de la muestra. Es decir, son grupos muy homogéneos, y acá en este lado de la tabla se muestran los datos por género. Siguiendo el análisis descriptivo, la primera tabla que está aquí en la parte de arriba, pues son los estadísticos descriptivos de la muestra total, es decir, del grupo de 67 estudiantes, donde se muestra que la calificación máxima fue 98 puntos de 100, la mínima fue 46 y la media fue de 81.84. Ahora, si vemos la tabla que sigue, de estos estadísticos descriptivos, pero ahora por grupo de didáctica aplicada, encontramos que en el grupo experimental de 31 estudiantes, el promedio fue de 88.68, mientras que en el grupo de control, el promedio fue de 75.94. Bien. Posterior a esto, se aplicó la prueba TED-Student para muestras independientes con el fin de determinar si la diferencia que había entre estas dos calificaciones, es decir, entre la calificación del grupo experimental de 88.68 y la calificación del grupo de control de 95.94, perdón, era estadísticamente significativa. Para eso se aplicó ahora en el análisis inferencial la prueba TED-Student para muestras independientes. Pero antes, pues la misma prueba te arroja en la misma tabla, en la primera parte, la prueba de Levin de igualdad de varianzas, donde en este caso, pues esta prueba indica que sí se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, dado que el valor de significancia fue de 0.064, el cual es mayor a 0.5, entonces indica que este supuesto se cumple y se puede aplicar la prueba TED-Student. En este caso, aquí vemos ahora el valor de significancia bilateral. Nos indica la prueba TED-Student que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque, bueno, el valor de significancia es de 0.0, es decir, menor a 0.05. Esto indica también, bueno, que sí existe, que esta diferencia que existe en estas dos medias, porque evidentemente hay una diferencia en las medias de las calificaciones de ambos grupos, pero lo que nos dice con esta prueba y el valor de significancia de la prueba de esto nos indica que esta diferencia es estadísticamente significativa entre el grupo de control y el grupo de experimental. Es decir, no es una media, no es una diferencia que se haya derivado simplemente por mera casualidad o por otros factores, sino sí es estadísticamente significativa, y más adelante vamos a ver por qué. Siguiendo con el mismo, ahora con el fin de contrastar, se aplica la misma prueba, pero ahora se divide el grupo por género, por grupo de género, es decir, masculino y femenino, en el cual pues se aplica para determinar si existía una diferencia entre las calificaciones del grupo del género femenino, que fue de 84.17, y el grupo masculino, que fue 79.28. Se aplica la misma prueba
Test Student, y la prueba de Test Student, el valor de significancia nos dice que es de 0.114. Esto es mayor a 0.05, por lo tanto, esta prueba indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa en las promedios o en las medias de las calificaciones de estos dos grupos. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque no hubo una separación de grupo femenino y masculino en las cuales se haya aplicado una metodología diferente. Donde se aplicó la metodología diferente de didáctica fue en el grupo de control y el grupo experimental. Entonces, esta prueba que se aplicó para hacer este contraste también resulta correcta. Posteriormente, de las 50 preguntas que se aplicaron en la evaluación, se aplicó la prueba TED Student por pregunta para comparar los puntajes de cada una de las 50 preguntas de la evaluación. En esta tabla que aquí se muestra, solamente se indican aquellas preguntas donde el valor de significancia es menor a 0.05. ¿Qué significa? Pues que en todas estas preguntas hubo una diferencia estadísticamente significativa también. Y además se destaca que en todas las preguntas se relacionaron con actividades aplicadas en IRPO, ya sea algunos videos, algunos juegos de pares, algunos quiz, algunos tableros de colaboración y de dibujo, algunas encuestas, es decir, diversas actividades que se aplicaron. Por lo tanto, se infiere que esta didáctica contribuyó a mejorar la comprensión de los estudiantes en los aprendizajes del tema evaluado. Tan es así que se mostró incluso pregunta por pregunta con las actividades en las cuales se vinculaba alguna actividad de NIRPOD. Por último, la discusión y conclusiones. Bueno, pues se evidencia que se cumplió el objetivo que se planteó al inicio de este estudio, donde se determinó que la herramienta NIRPUD como un recurso didáctico tecnológico sí tuvo un impacto favorable significativo en el aprendizaje de los estudiantes de licenciatura de la Universidad de Guanajuato. También, pues bueno, esto fue derivado de los resultados de la prueba TED Student para muestras independientes, donde pues con base en el valor de significancia se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, que indica que sí existe una diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones entre el grupo de control y el grupo experimental. Y esto pues infiere que fue derivado del uso de la herramienta NIRPOD. ¿Por qué? Porque esta herramienta contribuyó a que los estudiantes del grupo experimental que tuvieran un mejor aprovechamiento académico que los del grupo de control. Por otro lado, la metodología didáctica aplicada tuvo un impacto significativo en las calificaciones del grupo experimental, como ya se mostró con los resultados. Y finalmente, en el contexto educativo que podemos comentar, pues que el docente debe adquirir diversas aptitudes y habilidades tecnológicas, incorporar estrategias y recursos didácticos en su práctica docente para favorecer el proceso de aprendizaje. Por otro lado, también se debe aclarar que las TIC son un medio, más no un fin. Así como el rol del docente ahora es el de un guía, un acompañamiento en un proceso de aprendizaje con los estudiantes. Y los estudiantes son el principal actor de su proceso formativo. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.